Nuestra segunda ponencia es Lola Sánchez Caldentey, es diputada del Parlamento Europeo y bueno, pues Lola pues el año pasado lanzó una iniciativa en el Parlamento que era Textil con Derechos, que se aprobó con una abrumadora mayoría, pero que ahora parece que está como un poquito más parado, ¿no? Y le queríamos preguntar, queríamos que viniera, que nos contara cómo fue la historia del proyecto, qué pasó y bueno, pues qué va a pasar ahora. Y bueno, va a estar entrevistada por Susana Vela. Susana Vela es la directora de Polka Press, también es la persona que, Polka Press es la agencia que lleva nuestra comunicación, que están haciendo un trabajo fantástico, bueno, pues tanto con Polka Press como coordinando el área de Sustainable Experience en MOMAT. Así es que si podéis venir, Susana, Lola, un aplauso para ellas, por favor. ¿Sí? Espera un poquito. Ahora. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola, por acompañarnos. A vosotras. Un día tan difícil también, ¿no? Un sábado, lloviendo y tan prontito. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, es un honor para nosotros, para esta 7ª jornada de Slow Fashion Next, de moda sostenible, tenerte aquí, porque yo creo que al final los que trabajamos en este sector o intentamos impulsar este sector o aportar un poquito, siempre echamos en falta un poco, siempre hablamos de consumidor, hablamos de productores, hablamos de materias primas, hablamos de distribución, de transporte, pero siempre nos falta quizá el pilar más importante, ¿no? Y es que las cosas cambien desde las instituciones. En ese sentido, me parece un honor tenerte aquí y la iniciativa que, por cierto, tuve el placer de revisar y de leer y que te doy la enhorabuena personalmente porque me parece brutal. Bueno, yo quería hacer una pequeña introducción, si me permites, y corrígeme, por favor, porque igual yo me confundo en cosas. Cuando hablé con Lola, lógicamente para poder hablar contigo y de algo tan importante y tan profundo, yo le pedí información, te solicité bastante información y me quedé sorprendida con muchas cosas que pude leer aquí, ¿no? Entonces vi que después de lo que pasó en Rana Plaza, en 2015, a nivel de Parlamento Europeo, empiezan a intentar hacer algo, pero durante un año aquello se queda en tierra de nadie y no hay absolutamente ningún tipo de movimiento, ¿no? Es a partir de ahí cuando se crea una Comisión Europea, ¿no? Formada por un grupo y ponéis en marcha esta iniciativa que presentáis para que tenga una legislación frente a los derechos humanos de trabajadores, pero también del medio ambiente, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es esa evolución y cuál es ese proceso, por favor. Pues sí, como has comentado, bueno, ya sabemos todos, en 2013 ocurre el crimen de Rana Plaza. A mí no me gusta llamarlo desgracia, me gusta llamarlo crimen, porque además fue un crimen anunciado. Supongo que muchos y muchas de vosotras ya sabréis que los trabajadores de esa factoría llevaban meses avisando de las condiciones de esas instalaciones y que incluso muchos días se negaban a entrar, ¿no? Y se quedaban en la puerta diciendo que ahí no iban a entrar porque eso estaba a punto de caerse. Bueno, aún así, bueno, pues les obligaron y pasó lo que pasó. Aún así, la Comisión Europea, que es el ejecutivo de la Unión Europea, todavía tarda 2 años en poner en marcha algo.
y pone en marcha una cosa que en principio parece muy bonita y que da muchas esperanzas y lo llega a llamar incluso la iniciativa abanderada o la flagship initiative, ¿no? Sobre derechos en la cadena textil. Y entonces presenta un documento en el que dice que va a empezar a estudiar cómo legislar acerca de este tema para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, ¿no? Teniendo en cuenta, además, como todos sabemos, que, pues que son empresas europeas y empresas occidentales las que estaban detrás de este crimen, ¿no? Y las que miraron para otro lado. Bueno, pues la Comisión Europea saca esta iniciativa emblemática, como ella misma la llama, y un año y medio después estábamos esperando en el Parlamento Europeo y nada pasaba. La Comisión Europea sigue con su ritmo de tratados de libre comercio, bueno, pero este tema no lo vuelve a tocar. Así que desde la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo es cuando allí los eurodiputados empezamos a preguntarle a la Comisión que si de verdad va a hacer algo. Como la Comisión ni siquiera nos responde, decidimos nosotros iniciar un informe de iniciativa propia en el Parlamento Europeo, pues eso, que nace de la Comisión de Desarrollo. ¿Por qué nace en esta comisión y no en otra? Porque debería haber nacido a lo mejor en la comisión que se encarga del comercio internacional. Pero la Comisión de Comercio Internacional tiene un espíritu muy diferente al que tiene la Comisión de Desarrollo. Simplemente por los temas que tratamos los eurodiputados de la Comisión de Desarrollo estamos pues mucho más enterados y mucho más cerca de la situación de los trabajadores y trabajadoras fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y en concreto en el sector textil, que son situaciones que todos conocemos que son terribles. Así que, bueno, pues como los eurodiputados de la Comisión de Desarrollo tienen una sensibilidad especial, aunque sean liberales o incluso extremadamente neoliberales, conseguimos arrancar ese compromiso a todos los grupos de poner en un papel una serie de demandas que nosotros consideramos que son necesarias para acabar con estas situaciones, ¿no? El Rana Plaza fue una situación terrorífica y terrible, pero hay ranas plazas personales e individuales todos los días, a todas horas, en muchísimos países del mundo, ¿no? Que no se ven y que no están en las portadas, pues porque, como digo, son situaciones únicas y muy personales, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de eso. Eso te iba a decir, que leía en el informe datos que me sorprendían, ¿no? Yo leía que de repente pues hay 75 millones de trabajadores que trabajan en la industria textil y que están en condiciones precarias o en condiciones de no protección a nivel de derechos laborales, ¿no? Y que un 80% de esos trabajadores son mujeres y que ni siquiera está cuantificado el número de niños que trabajan en estas fábricas o en estos talleres, porque al final entiendo que son muchos talleres sumergidos o incluso fábricas que no tienen las condiciones óptimas de trabajo, ¿verdad? Exacto. A nosotros cuando empezamos yo empecé a desarrollar ese texto y todo nuestro equipo empezó a investigar sobre cuál es la situación de tantos millones de personas y la verdad que cuanto más profundizábamos en la información, más aterrorizados nos quedábamos, ¿no? Y hablando con organizaciones que trabajan sobre el terreno y todo eso, pues llegas a descubrir pues las condiciones laborales y de vida terroríficas que hay, ¿no? Hay que entender que en la situación de globalización actual, donde las empresas transnacionales buscan siempre ahorrarse hasta el último céntimo que puedan, y eso lo buscan siempre en lo más fácil, y lo más fácil son las personas, ¿no? Y entonces pues te vas a aquellos estados, a aquellos países, a aquellas regiones que menos control tienen o que menos estándares mínimos laborales y sociales tienen, pues para poder sacar el mayor beneficio posible, y así pues se acaban convirtiendo a Bangladesh en una gran fábrica de textil para el mundo. En Honduras, en Nicaragua, en fin, la palabra maquila es auténticamente terrorífica, ¿no? Una maquila es una fábrica, la mayoría son mujeres, esto es lo que está ocurriendo en Centroamérica, sobre todo, donde los horarios de trabajo son interminables, los salarios son absolutamente miserables, de manera que estás sacando a personas que es verdad que vivían en la pobreza, pero las pones a trabajar y siguen siendo pobres, ¿no? Siguen siendo pobres, pero encima están atadas a un sistema productivo del que ya no pueden salir, ¿no? Porque aunque estén ganando $50 al mes por trabajar 12, 15 horas al día, ya no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces es una situación de esclavitud moderna y hay que llamarlo así.
Hay que decir que nos estamos vistiendo, desgraciadamente, en base a la esclavitud de, pues eso, se calcula que unos 75 millones de personas, pero como tú has comentado, de niños y niñas ni siquiera sabemos el número, ¿no? Eso no está contabilizado, eso los estados no dan datos. Me parece terrorífico, ¿no? Que eso no se tenga en cuenta o no se contabilice o yo qué sé, o no se legisle de alguna forma, ¿no? De todas formas, siempre hablamos de punto de partida de 2013 con Rana Plaza, pero bueno, yo quiero ir un poco más atrás, ¿no? Porque al final esto parte de una crisis internacional en un momento dado donde se deslocaliza la producción de las grandes, de las medianas. Se empiezan a cerrar talleres en España en este caso, en Portugal, en Italia, donde sea, y la gente empieza a producir en otros países, porque lógicamente al final lo que hace es abaratar la mano de obra y conseguir unos precios que permiten que haya un fast fashion y que la gente consuma permanentemente, ¿no? Y nos metemos en el ciclo del consumo. O sea, con esto llevamos muchísimos años, Lola. El detonante del Rana Plaza es lo que hace que todo el mundo diga horror, hay que hacer algo, ¿vale? Porque si esto no hubiese ocurrido, seguiríamos igual. Quiero decir, ¿qué pasa? Que hasta que no ocurre una desgracia de estas características, nadie hace absolutamente nada. Pues sí, parece que el ser humano funciona así y las instituciones funcionan así. En Europa no tuvimos un código del trabajador hasta que en una mina de Francia a finales del siglo pasado no hubo una explosión y un derrumbe y también murieron cientos de trabajadores. Aquello provocó una serie de huelgas en la minería de Francia durante meses y entonces el gobierno francés decidió, bueno, pues que los trabajadores empezaron a pensar que los trabajadores a lo mejor es que tenían derechos y que a lo mejor esos derechos había que ponerlos en papel y obligar a las empresas a que respetaran esos mínimos estándares, ¿no? de vida. Pues con esto ha pasado lo mismo, ¿no? Pero además, del otro día me decías, es que no sirve que las empresas, las grandes empresas tengan un departamento de responsabilidad social corporativa, porque no es voluntario. Y cuando es algo voluntario, los seres humanos no lo ponemos en práctica. Esto es así, ¿no? Entonces... Esto es así y esto es lo que está pasando ahora con el informe, ¿no? Tenemos un informe aprobado con un 85% de apoyo en el plenario del Parlamento Europeo, apoyado por todos los grupos, incluso grupos de la derecha, como digo, los grupos liberales y neoliberales más extremos, porque al estudiar el tema ellos vieron que esto es absolutamente insostenible, ¿no? Es una situación de degradación humana y de explotación de las personas que no se puede permitir. Ahora la pelota está en el tejado de la Comisión Europea y la Comisión Europea sigue diciendo que hay una serie de iniciativas voluntarias que son muy buenas y que hay que seguir dejando que se profundice en ellas y que hay que confiar en las grandes empresas y en que poco a poco ellas vayan aplicando esos estándares laborales que exige, por ejemplo, la OIT, Naciones Unidas. Yo te quería preguntar en ese sentido, justo ahora, a finales de abril, hace un año que se aprobó con un 85%, ¿no? A favor. Y ha pasado un año, ¿y qué ha pasado en este año? ¿Y qué ha pasado? Bueno, la Comisión Europea, por lo que nos cuentan, ¿no? Y lo que se sabe por los pasillos y gente que nos cuenta que trabaja en la Comisión Europea, está muy preocupada con este tema. Pero está muy preocupada porque se está viendo obligada a legislar, porque está viendo que la evidencia es tan grande y las presiones son tan grandes, bueno, pues ya no solo de algunos grupos políticos en el Parlamento Europeo o de este informe que está encima de la mesa con una aprobación mayoritaria, sino por parte de la sociedad civil. Claro. Y lo que necesitamos ahora es que las pequeñas empresas y las empresas que fabrican en territorio europeo también ejerzan esa presión sobre la Comisión Europea. Porque yo quería comentar que este informe tiene dos pilares o dos patas principales. Una pata es el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales fundamentales de las personas que trabajan fuera, ¿no? En otros países, pues eso, Bangladesh, Honduras, Sri Lanka, cualquier país del mundo que nos podamos imaginar donde hay fábricas textiles. Pero, por otro lado, también
y tú lo acabas de comentar, es que la deslocalización ha sido tremenda, ¿no? Yo soy del Levante español y allí en el Levante, bueno, pues había una industria textil bastante importante que daba trabajo a mucha gente y trabajo de calidad y gente muy formada, ¿no? Todo esto está desapareciendo, hay muchísimas fábricas que han desaparecido y las que quedan, bueno, pues yo he ido a hablar con ellas algunas veces y para conocer su situación y la situación es terrible porque estáis sufriendo una competencia desleal absolutamente insoportable, ¿no? Vosotros y vosotras tenéis, lógicamente, que respetar unos estándares mínimos laborales y de derechos del trabajador y medioambientales, etcétera. En cambio, a la Unión Europea están entrando productos que han sido fabricados de cualquier manera sin respetar los mínimos derechos humanos y sin respetar la más mínima protección medioambiental, ¿no? Y encima unos precios bajísimos. Lola, yo te quería preguntar en este sentido, entiendo que este informe es tanto para la industria textil como calzado, ¿vale? Pero ¿de producto manufacturado o de materias primas también? Nosotros vamos al producto manufacturado porque lo que nos importaba en este momento eran las condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros nos gustaría que algún día, más pronto que tarde, tuviéramos una legislación que se ocupara de toda la cadena de valor, ¿no? Desde el principio hasta el final. Como digo, en la Comisión de Desarrollo vemos muchas cosas y también conocemos la situación en la que, por ejemplo, en países como Uzbekistán son elaboradas las materias primas, ¿no? Como el algodón, en situación no de semiesclavitud, de esclavitud total, absoluta, sí, y total. Y son productos que salen de Uzbekistán y que van a cualquier sitio, se convierten en una camiseta, en un vestido, en un pañuelo y llegan aquí y el consumidor no lo conoce. El consumidor no puede ser responsable de también buscar la información y saber cómo se han fabricado sus productos y los productos que compra, ¿no? Pero tienen que ser cómplices. El consumidor es un cómplice perfecto para exigir a las empresas otro tipo de comportamiento. Veía en el informe también que solamente el 20% del producto que se produce en Europa se consume aquí. Es decir, todo lo demás viene de fuera. Un 80% de lo que nos compramos, de lo que nos ponemos, de lo que tal, viene de fuera de Europa. En ese sentido, ¿qué puede hacer? Quiero decir, una vez que está aprobado este informe, ha pasado un año, se supone que en algún momento se va a poner en práctica, ¿no? Se supone. También me daba la sensación en lo que leía que cuando se ponga en práctica, se pondrá en práctica en función del tiempo que vaya pasando, de alguna forma se va a ir descafeinando. ¿Esto es así? Esto suele ser así porque, bueno, la Unión Europea, tenemos una Comisión Europea que está totalmente secuestrada por los grandes poderes económicos, eso es así. Y la institución más libre que hay es el Parlamento Europeo, que siempre es bastante más progresista que la Unión Europea, ¿no? Y pone bastante más el foco en la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el procedimiento que hay ahora? Pues como decía, la pelota está en el tejado de la Comisión Europea. La Comisión Europea es la única que tiene iniciativa legislativa, ¿no? El Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa, que es un fallo total que hay, pero bueno. La Comisión Europea tiene que empezar el procedimiento legislativo y presentar un texto, presentar una propuesta de texto al Parlamento Europeo y entonces el Parlamento Europeo ya lo enmendamos, lo modificamos, lo aprobamos, no sé qué, pero la última palabra al final la va a tener la Comisión Europea. Y lo sabemos porque ha pasado hace muy poquito tiempo con un informe muy parecido sobre los minerales de conflicto, ¿no? Los minerales que son extraídos en zonas de conflicto en África y que también utilizan mano de obra esclava, mano de obra infantil, en fin, una situación tremendamente terrible. El Parlamento Europeo hizo lo mismo, puso en el papel un informe muy duro que exige a las empresas la absoluta transparencia desde el lugar de origen hasta el último momento, ¿no? Que son nuestros móviles. Son los minerales, por ejemplo, que tienen nuestros móviles, nuestras tablets, nuestros televisores, en fin, cualquier aparato electrónico y que el consumidor no conoce. Eso es lo que pedía el Parlamento Europeo. Luego llega la Comisión Europea y entonces pone una serie de límites a la cadena de valor y entonces habla de que solamente vamos a tratar la primera parte de la cadena de valor, así que la información no va a llegar al consumidor, así que no se va a crear un estado de conocimiento del consumidor para que el consumidor pueda ser una parte, como decía, crítica y exigente con el mercado, ¿no? Y entonces es una manera de tapar bueno, pues las barrabasadas y las barbaridades que hacen
muchísimas empresas europeas allende nuestras fronteras. Y con esto tememos que vaya a pasar lo mismo, por eso necesitamos el apoyo de todos los sectores implicados. Completamente de acuerdo. Veía también que una de las partes que había que me parecía súper interesante, porque claro, esto está muy bien, digamos que son como actores diferenciados en diferentes escenarios, ¿no? Pero al final el consumidor tiene que tener esta información, porque si no, ¿cómo puede decidir qué comprar o qué no comprar? O cómo sabes, si no tienes conocimiento, no tienes poder de decisión, está claro. Veía que había también una etiqueta, ¿no? O sea, que había una propuesta de una etiqueta donde se cuenta la trazabilidad del producto que llega al consumidor, ¿no? ¿Esta etiqueta en qué estaría basada? Bueno, esta es una de las ideas. Nosotros en el informe ponemos una serie de ideas o de principios que nos gustaría que la Comisión Europea desarrollara en forma de legislación vinculante, no una cosa voluntaria para que las empresas hagan si quieren o no, o si les apetece o si les viene bien, o si les cuadra en sus cuentas, ¿no? Es que los derechos humanos no se pueden basar en eso. Entonces, lo que comentas, una de las ideas era pues, una etiqueta de esta prenda ha sido hecha libre de esclavitud, ¿no? Fabricada sin esclavitud, la persona que ha fabricado esto, las personas por las que ha pasado sus manos, bueno, la prenda que te estás comprando, reciben un salario digno, reciben un trato digno, trabajan unas horas dignas, en unas instalaciones dignas donde no se pone en riesgo su vida y donde se han respetado unos mínimos estándares también de protección medioambiental. Solamente es eso, ¿no? Estamos hablando de una obligatoriedad, ¿no? Es decir, a nivel europeo, a nivel de toda la Comunidad Económica Europea. Esto en algún punto incide, porque hay una línea muy fina también con todo el tema de las certificaciones, por ejemplo, de comercio justo, de Fairtrade, ¿no? Ahí hay una línea muy fina que si esto llega a ser algo vinculante para la Comunidad Económica Europea, de repente hay determinadas certificaciones que dejarían de tener este sentido, ¿no? Exacto, pero es que también nos hemos encontrado con una situación que seguro que vosotros los que producís lo conocéis mucho mejor que yo, pero es lo que nosotros hemos visto, que es toda esta maraña que hay de iniciativas voluntarias y de certificaciones medioambientales, laborales, sociales, etcétera, y que además cuestan mucho dinero, ¿no? Yo estaba en una fábrica en Valencia y me decían que podamos poner este sello, que significa que producimos con unos estándares medioambientales mínimos, nos cuesta 35.000 euros al año. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Si esto tendría que ser gratis, no gratis, sino obligatorio, quiero decir, pero que a la empresa no le costara, lógicamente, encima que lo estás haciendo bien, tienes tú que pagar para que alguien demuestre y puedas tú demostrar que lo estás haciendo bien, es que es el mundo al revés. Sí, efectivamente, porque eso es algo que efectivamente tendría que ser no opcional, casi obligatorio, ¿no? Para las empresas que lo hacen, porque es un valor añadido que tiene su forma de producir o su producto, ¿no? Bueno, yo te voy a preguntar algo que no sé si igual ya va un poco más allá, ¿no? ¿Qué es lo que impide o quién o quiénes impiden que esto se ponga en marcha? Pues las grandes de las grandes. Las grandes de las grandes, que ya todos sabéis cuáles son, y pues son pues, lo que comentaba antes, la Comisión Europea es una institución que está totalmente secuestrada por los grandes poderes económicos, y el sector textil pues, es un sector muy grande en la Unión Europea y que está tremendamente protegido, ¿no? por la Comisión Europea y por muchas otras instituciones nacionales, etcétera, ¿no? Por eso ellas siguen diciendo que sigamos con lo voluntario. Claro, es muy fácil, si quiero cumplo, si no, no. Ellas siguen diciendo que tienen que darles tiempo, que les demos un poquito más de tiempo, que ellas sí, que van a demostrar, que lo van a hacer, en fin, se reúnen con la Comisión, se reúnen con el Parlamento, todo son buenas palabras, todo es buena voluntad, pero siempre en el papel. Día tras día, vuelvo a repetir, hay 75 millones de ranas plazas individuales y personales de personas que están sufriendo por producir ropa que nosotros utilizamos muchas veces como una forma de ocio, ¿no? Lo de ir a comprar se ha convertido en ocio. Y eso no estaría mal, porque sería es un mercado muy potente, eso no está mal en sí, siempre que se estén respetando los mínimos derechos de las personas, ¿no?
Bueno, leía en el informe, cuando hablas de los mínimos derechos de las personas, veía que me quedé impresionada, ¿no? Porque un poco denunciaba en este informe en qué condiciones trabajan estas personas, ¿no? Y me gustaría que contases un poco, o sea, que simplemente verbalizases todos esos puntos que yo leí, desde salarios, cuáles son esos parámetros. Sí, lo de los salarios es una de las cosas que más me impactan, ¿no? Cuando ves cálculos que hacen algunas organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Clean Clothes Campaign y todo esto, ¿no? Que tienen todos los cálculos hechos de lo que ha costado una camiseta, ¿no? Una t-shirt, una camiseta normal y corriente, lo que nos cuesta a nosotros y el porcentaje de ese precio que va como salario a la trabajadora. Y digo trabajadora pues porque son la grandísima mayoría. Puede que en un pantalón de 40 euros 2 céntimos sean el salario, ¿no? 2 céntimos, es una burrada porque es una persona que la ha fabricado, ¿no? Sí, y otros cálculos también que ponen los pelos de punta y dicen, fijar qué fácil sería cambiar un poquito esta situación. Si en ese mismo pantalón que vale 40 euros se aumentara el precio 40 céntimos, se podría doblar el salario que recibe esa persona. Doblar, multiplicar por 2. Es decir, y no estamos hablando de ninguna locura, estamos hablando de personas que cobran $50 al mes. Por trabajar de sol a sol podrían cobrar $100 al mes, que a lo mejor con eso podrían incluso salir un poquito de la pobreza, ¿no? Pero es eso, es en el momento en el que te pones a ver los datos con números y empiezas a conocer las situaciones reales. Yo estuve en Sri Lanka, estuve hablando con trabajadoras del sector textil y bueno, pues aquello es la ley de la selva, en fin. Les pagan lo que quieren cuando quieren. En la India también tienen una forma de operar que se llama el Sumangali Scheme, que significa que yo no te voy a pagar tu sueldo hasta que no acaba tu contrato. Lo que significa que hay personas que pueden estar 1 año sin cobrar. 1 año sin cobrar un solo dólar, ¿vale? Pero como te dan alojamiento y un poco de comida, pues con eso ya estás. Y así te agarran para que tú no puedas irte. Aunque la situación de acoso y de inseguridad y de explotación sea insostenible, esa persona no tiene el derecho a irse porque si se va ha firmado un contrato legal, que allí es legal, de manera que no va a cobrar nada. Puedes haber estado 9 meses trabajando y si no puedes más y decides irte, nadie te va a pagar nada, ¿no? Tienes que esperarte al fin. Entonces son situaciones que en Europa no permitiríamos nunca, jamás. Y permitimos que nuestras empresas sí lo hagan fuera, ¿no? Estamos exportando esclavitud, eso es lo que estamos permitiendo que hagan las grandes empresas y además en perjuicio de las empresas que sí lo hacen bien y que intentan hacer las cosas de otra manera. Hablábamos también de robos de salarios, ¿no? Que también me pareció espeluznante, ¿no? Robos de salarios, maltrato físico y sexual a trabajadoras en las propias fábricas, a mujeres, ¿verdad? Cuando estamos hablando que el 80% de los trabajadores de esos 75 millones son mujeres, ¿no? O sea, el porcentaje es brutal, ¿no? Casi son esclavas, ya no solamente en toda la extensión de la palabra. Exacto. No es que sean esclavas profesionales, sino que son, tú eres mía. Sí, sí. ¿No? Es que es eso, eres esclava en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Vendes tu alma y si por lo menos sirviera para que salieran de la pobreza, bueno, dirías, bueno, pues tampoco estaría bien, ¿no? Pero es que siguen siendo gente tremendamente pobre. ¿Y por qué son el 80% mujeres? Porque somos las más vulnerables siempre en todas partes, ¿no? Las más desprotegidas. Así que es un sistema que se está aprovechando de la vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, y bueno, pues es un tema que el feminismo también debería poner un ojo en él y es un tema que demuestra cómo esta globalización en base a unas políticas y una ideología neoliberal funciona gracias a la explotación de los más vulnerables y especialmente de las mujeres y de los niños. Lola, y en tu opinión, ¿qué diferencia hay en todo esto que estamos hablando? ¿Qué diferencia a la hora de actuar hay entre una gran empresa o una pyme que de repente tiene otros recursos, tiene otras posibilidades? Aunque hay algunas pymes que producen fuera de España o producen en estos países de los que estamos hablando. Pero realmente, ¿qué es lo que deberían, cuál es la diferencia dentro de este informe o dentro de esta propuesta
hay entre los dos módulos de empresa? Bueno, es la lejanía. Yo creo que cuando una empresa se hace muy grande o dejamos que crezca tanto, al final pierde el alma, ¿no? Si son personas que están tomando decisiones en una oficina a puerta cerrada, pues en Madrid, en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam, y no están viendo la realidad, ¿no? Una pyme es algo diferente, ¿no? Y como yo he hablado pues, con propietarios de pymes aquí en el Levante español, y están muchos más enterados porque son ellos mismos los que van y contratan con una subcontrata, ¿no? O aunque se vayan fuera, bueno, pues no se pierde esa humanidad, ¿no? Porque la relación es más directa. Yo creo que es lo que ocurre con el neoliberalismo, que es que dejamos que las empresas se hagan tan grandes que al final pierden el alma, pierden la humanidad y funcionan como maquinarias explotadoras de las personas, aunque sean dirigidas por personas. Bueno, nos podríamos tirar aquí hablando con Lola 2 horas o todo el día, pero me acaban de decir que estamos ya en tiempo y, bueno, no sé si nos da tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta o estamos fuera de tiempo. ¿Una pregunta? ¿Sí? Ah, vale, que pensaba que querías hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quería preguntarte... Hola. Quería preguntarte... ¿Cómo valoraríais o cómo habéis valorado en la Comisión, en su caso, en el Parlamento, perdón, la ley de esclavitud moderna de Reino Unido, la ley de debida diligencia en Francia y el plan de empresa y derechos humanos aquí en España? Gracias. Bueno, son cosas muy diferentes. Lo del Reino Unido y lo de Francia nos parecen pasos de gigante. Y al final lo que demuestran es que algo hay que hacer con este tema y que son los Estados miembros, en vez de la Unión Europea, los que están empezando a dar estos pasos, ¿no? La ley francesa nos parece maravillosa y un ejemplo muy bueno a seguir, aunque como todo tiene sus límites, ¿no? Porque estás hablando, la ley francesa se refiere a empresas que ya pasan de un número mínimo de trabajadores bastante amplio, así que se pierde por el camino empresas medianas que pueden estar haciendo lo mismo, pero es un buen paso y no tiene nada que ver con la ley aprobada aquí en España, que vuelve a ser otra vez papel mojado. No dice absolutamente nada ni exige absolutamente nada, vuelve a hablar otra vez de voluntariedad y voluntariedad. Bueno, aquí en Europa no es voluntario respetar las leyes, ¿no? ¿Por qué fuera así? Y además algo tan básico como los derechos humanos, y quiero recordar que este año se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que después de 70 años todavía estemos así. Bueno, pues no sé, estos últimos años parece que en vez de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Y nada más, ya solo para despedirme, solo decir que muchas gracias por el trabajo que hacéis, de verdad, muchas gracias Gema, muchas gracias a todos los que estáis en esta industria intentando y demostrando que se puede hacer de otra forma y que de otra manera de producir nuestra ropa es posible. Y que tengáis muy claro que vosotros tenéis mucha fuerza y que la Comisión Europea sí que os va a escuchar. La Comisión Europea no escucha a las ONGs, la Comisión Europea no escucha a la gente de Bangladesh, la Comisión Europea no escucha mucho a la izquierda europea, pero sí que escucha a los productores europeos, porque de verdad que sí que os tienen en cuenta. Así que vosotros sois una voz muy fuerte que puede presionar para que una legislación así vea la luz un día y no sufráis la competencia desleal tremenda que estáis sufriendo. Lola, pues yo te quería dar las gracias en nombre de Slow Fashion Nest, de Gema Gómez, de todos los presentes. En mi nombre, yo creo que estáis haciendo un trabajo fantástico, en nombre de todas las mujeres, porque creo que esto también es un trabajo muy dirigido también hacia un sector, ¿no? Y 1000 gracias por haber aceptado estar aquí, por haber venido y por haber compartido con nosotros todo esto. Gracias, Lola. Un placer, muchas gracias.